¿Cómo está? ¿Me escucha, ingeniero Salinas? Perfectamente, Jimmy. Muchas gracias. Ingeniero, un poco para ponernos en contexto, ¿no? ¿A cuánto asciende la demanda de energía, de kilovatios, de ustedes son los técnicos, en el país? ¿Y cuál es en este momento el déficit que podemos tener en los próximos días? Bueno, en primera instancia, muy buenos días a usted, a toda su audiencia, a la audiencia de este programa Un Café con JJ. En efecto, respondiendo sus inquietudes. A ver, la demanda de este año, que ha registrado la demanda más alta en bornes de generación que ha registrado el Sistema Nacional Interconectado, es alrededor de 4.7 mil megavatios, ¿sí? Ya. Y en actualidad se supone que tenemos una capacidad de generación de potencia efectiva por un poco más de 8.000 megavatios. El problema no es la potencia instalada, sino básicamente que se presenta un estiaje marcado que reduce la capacidad de generación en las centrales hidroeléctricas que se encuentran especialmente en la región, en la vertiente oriental, y por ello es que en este momento pues no tenemos la suficiente capacidad de generación para afrontar la demanda. Claro, o sea, un estiaje puede bajar, como en este caso, a la mitad la generación, ¿sí? Sin duda, sin duda. Todo depende en el recurso hidroeléctrico, todo depende de las condiciones meteorológicas, la pluviosidad que se dé, el nivel de lluvias que se dé en esas zonas, en esas regiones, y por ende, pues reduce la capacidad de generación que podríamos tener en esta época en especial. El estiaje, para que la ciudadanía nos entienda, se presenta con una frecuencia anual, es decir, todos los años entre los meses de octubre y dura aproximadamente 6 meses hasta el mes de marzo del próximo año. Claro, ahora, da la impresión desde afuera, ingeniero, que aquí no ha habido una adecuada planificación o ha habido falta de mantenimiento de los equipos, qué sé yo, porque tampoco hay un cronograma de los racionamientos que parecerían inminentes. Estamos pidiendo, lo escuchaba ayer o anteayer al ministro de Energía en un programa, en una entrevista, pedirle de favor a Colombia que no nos dejen de vender esos 400 megavatios, creo que nos venden cada día, y que les quedaríamos eternamente agradecidos y que ojalá Diosito se apiade de nosotros. Bueno, en fin, a mí me parece que algo pasa, porque ayer recién ha aparecido un decreto que da lugar a un montón de acciones que uno ve que son urgencias, que no se entiende por qué ayer, cuando se viene anunciando el estiaje, se viene anunciando el Niño hace meses. A ver, yo creo que hay dos cosas que diferenciarlas. Una, del largo aliento, ¿sí?, que es el tema de que en los últimos 6 años no ha habido la suficiente inversión en un sector estratégico y que por constitución está obligado a hacer inversiones para proveer. Este es el 314 de la Constitución, que dice que será el Estado quien provea de los servicios ligados a los sectores estratégicos. Yo quiero encontrar tal vez un justificativo del por qué nos ha hecho este incremento en el sector eléctrico en los últimos años debido a la escasez de recursos públicos, de recursos fiscales para, digamos, invertir en nuevos proyectos desde la parte pública, y en la parte privada ha habido algunos esfuerzos, ¿sí?, por parte de las autoridades, pero estos esfuerzos han sido ineficaces porque al momento no se ha hecho ningún proyecto todavía de generación de carácter privado importante, ¿sí? Se han hecho algunos proyectos privados, especialmente para generación privada a pequeña escala y generación para autoconsumo, pero más allá de eso son, digamos, niveles muy pobres, digamos, de nueva generación que ha ingresado al Sistema Nacional Interconectado. Y ahora, ya dentro de lo que es normal en el corto plazo, pues me parece que sí ha habido un poco de retraso respecto a la entrada en operación del parque térmico, que se entiende que hasta finales del mes de septiembre debió estar prácticamente en su mayor parte operativo, y nos damos cuenta que esto no sucedió. No quiero entrar, digamos,
en echar calificativos, ni mucho menos sobre este tema, pero me parece que sí faltó un poco de previsión, dado que las condiciones meteorológicas inclusive se adelantaron un poco. Sí, el estiaje generalmente empieza un poco en octubre, mediados de octubre, pero se adelantó a finales de este mes de septiembre. Entonces, este parque generador térmico tenía que haber estado ya listo para afrontar este problema, que como usted muy bien señala, pues se lo veía venir desde el año pasado. El año pasado ya fue un estiaje un poco marcado. Este es más todavía marcado que el anterior, y yo creo que debieron tomarse algunas medidas, pero bueno, ventajosamente yo creo que las autoridades han anunciado, por ejemplo, el día de ayer leí algún reportaje que ya ha ingresado 300 megavatios más del parque técnico. Es una buena noticia. Esperemos que todas estas acciones, inclusive que usted mismo lo señala respecto a este decreto, perdón, a este acuerdo ministerial, pues se vayan, digamos, articulando en acciones en beneficio de tener más generación para el país, que eso es lo que necesita actualmente. Una cosa brevísima, es decir, desde su punto de vista como técnico, no hay riesgo de apagones. ¿O sí? Yo no descartaría bajo ningún concepto el tema de los apagones, porque esto, le decía al principio de la entrevista, dura 6 meses, apenas estamos empezando. Y hay que tener claro que nosotros somos muy dependientes de 3 factores, diría yo. Sí, el primero, una demanda que se ha incrementado en el último año alrededor de un 7%. El segundo, que tenemos una dependencia muy grande con Colombia, y el momento que nos cierre, ¿no es cierto?, ese fluido energético a través de la interconexión con Colombia, pues allí vamos a tener un riesgo serio de alrededor de entre 300 y 400 megavatios de desabastecimiento. Y por otra parte, ¿no es cierto?, el tema propio del estiaje, es decir, una reducción aún mayor que se espera para el mes de diciembre. Esto le hablo porque uno ve las estadísticas, y en el mes de diciembre es donde por una parte se incrementa la demanda mayormente, y por otra parte se reduce el nivel de pluviosidad en las cuencas hidrológicas que alimentan nuestras centrales en el oriente. Entonces, no descartaría bajo ningún concepto, sin necesidad de alarmar, pero yo creo que todavía vivimos momentos complejos, y vamos a vivir momentos complejos hasta que termine el estiaje. Ingeniero, buenos días. Omar Jaén le saluda. Ingeniero, esta semana hemos visto unas declaraciones que, ni para qué, el día ese que sacan a la tarde el boletín de prensa diciendo a las 4 ya va a haber ¿cómo es? Desconexión puntual del servicio. En buenas palabras, apagón. Nomás que le quieren meter ese eufemismo y esas palabras bonitas como para no utilizar el término apagón. Pero ese mismo día no hubo apagón a esa hora, y el funcionario, creo que era de SELEC, dice, mire, va a haber, pero no sabemos dónde. Así lo dijo, más o menos. Va a haber, pero no podemos decir dónde, porque eso depende de cada. Lo cierto es que al día siguiente... Tampoco va a ser a las 4, dijo. Y tampoco, ya. Y al día siguiente sí hubo, pues en la noche. Hubo en Loja, en Zamora, en Guayas, en Pichincha, de imprevisto. Le pregunto, ¿realmente no se puede saber dónde van a ser los cortes? Porque ya, por último, notifica a la gente, ¿sabes qué? En este espacio, en este territorio va a haber una suspensión del servicio de tal hora a tal hora. Verdaderamente no se puede saber dónde va a haber un corte de energía. Bueno, eso no es correcto. Eso no es correcto. Yo creo que debería un poco manejarse una estrategia informativa a la ciudadanía de dónde va a existir los cortes, especialmente en las noches, porque hay que tomar en cuenta que ahora el efecto de la inseguridad es grande en ciertas poblaciones de nuestro país. Ejemplo, Durán, pues el tema es más crítico todavía, y yo creo que sí deberían allí articularse, inclusive este decreto, más bien dicho, acuerdo ministerial debe tomar en cuenta la acción que tienen que tomar las empresas distribuidoras, que son las que le dan la cara al cliente, para informar adecuadamente los horarios,
si es que va a haber de corte, y así de esa manera poder, digamos, proteger inclusive los bienes respecto a los artefactos eléctricos que puedan surtir algún tipo de efecto por este tema de los cortes de energía. Esperemos que no se vayan todavía, digamos, a dar estos cortes. Es mi aspiración como profesional del sector, pero sí se puede hacer una gestión comunicacional más efectiva para tener estos temas de seguridad y proteger los bienes de los ciudadanos. Ingeniero, buenos días, Noris Arroyave, le saluda. ¿Qué recomendaciones usted puede darnos a nosotros los ciudadanos comunes y corrientes que estamos durmiendo en la madrugada y de pronto, pum, últimamente apagones de hora y media aproximadamente? ¿Qué recomendaciones nosotros podemos asumir en nuestras casas, qué hacer, qué evitar para estos cortes que no se están comunicando con tiempo no afecten a nuestros artefactos y a nuestros hogares? A ver, respecto al tema cuando se hace un corte de energía, generalmente hay variaciones de voltaje. Sí, hay pequeños equipos que son unas regletas que tienen un equipito que se llama un varistor. Estos varistores lo que hacen es cortar los picos de voltaje. Sí, estas regletas las puede usted encontrar en las ferreterías o si es que quiere le puede proporcionar el nombre y el técnico le va a entender. Entonces, esto es un tema para proteger contra los sobrevoltajes que se dan en el momento que se hacen los cortes. Pero el llamamiento realmente de la ciudadanía, más bien, es a que se haga un uso eficiente, racional de la energía en estas épocas que el país lo necesita. Hay a veces un dispendio, ¿no es cierto?, en nuestros hogares, especialmente con el tema de las luces. Hay un dispendio también a veces en las industrias utilizando cierto tipo de equipamiento, especialmente iluminación, ¿no es cierto? También en la industria y en el comercio, ¿por qué no decirlo? Es decir, los refrigeradores y ese tipo de temas. Cada kilovatio hora que se ahorre es un kilovatio hora que no consumimos en energía eléctrica. Entonces, ese es el llamamiento básico a la ciudadanía. Ahora el país necesita de todos y creo que esa debería ser una campaña que deberíamos manejarla desde la ciudadanía y, por qué no decir, también desde el propio Estado a través de sus instituciones como las empresas de distribución que, como le decía, son las que al final le dan la cara al cliente. Gracias al ingeniero Fernando Salinas, él es especialista en temas energéticos y nos ha acompañado hoy en Un Café con JJ. Que tenga usted un buen día, muy amable. Un excelente día, Jimmy. Gracias. Saludos cordiales a todos.